como sabrán, hoy estamos en este día santo y apartado que el Padre destinó desde el principio de la creación, ¿no? Y anoche estaba mirando al pastor justo la transmisión y le comentaba a mi esposa, le decía, que el pastor me copió toda la prédica. ¿Qué? Se ve que debe tener algún micrófono por acá o algo que me sabe lo que lo que voy a predicar y ahí lo predica también, pero no, creo que hablando en serio, estamos en un mismo espíritu, ¿no? Y bueno, aunque tenía pensado, o sea, la tenía pronta antes de este día, dije, la voy a cambiar un poco, porque si no van a decir, va a predicar lo mismo que el pastor. Otra vez van a decir, los hermanos, tenemos que escuchar lo mismo. Entonces vamos, pero sí, vamos como todos los Shabbat, como todos los sábados, vamos a ver la porción de hoy, que es la parashá Noaj o Noé, que va desde Génesis 6:9 a Génesis 11:32. Y creo que de esto, de la primera parte de la porción se ha hablado un montón, ¿no? Del diluvio, del arca, bueno, de después lo que pasó después del diluvio. Entonces vamos a dar algunos puntitos de cosas que tal vez no se profundizaron tanto o no se pensaron, por lo menos no vi que otros predicadores lo hayan hecho, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar un poquito del arca, ¿no? Pero apenas vamos a tocar algo, no va a ser lo principal. Las medidas del arca eran, más o menos para que tengan una idea, la mayoría de acá lo debe saber, ¿no? Que tenían 150 metros de largo y 25 de ancho y tenía 3 pisos, o sea, era más alto que este edificio, ¿no? Y bueno, todos podemos pensar, pues, grandísimo, sobra lugar, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar, el día de hoy hay 10.000 tipos de animales diferentes. Y dice que entraron de dos en dos. Y los animales que eran impuros entraron 7. Imagínense que había 30.000 animales adentro de ese barco. Aunque era grande, había 30.000 animales. ¿Cómo Dios tenía que estar en control de todas las cosas, ¿no? Como Dios, primero sabemos que el Espíritu dice que llamó, no dice la palabra, pero pensamos que el Espíritu fue que fue reuniendo a todos los animales para que vayan de dos en dos y entren a esa arca, ¿no? Pero después nos ponemos a pensar y imagínense, 8 personas para cuidar a los 30.000 animales, porque no era que se iban a cuidar solo, que andaban ahí adentro haciendo cualquier cosa. Imagínense de dónde salía el alimento para esos animales, el tipo de cuidado que tenía, la limpieza, como decía el pastor, un olor habría dentro de esa arca, insoportable. Pero sin embargo, estuve mirando unos videos que en Estados Unidos, en Kentucky, hay una representación a escala real, a tamaño real del arca de Noé, que se puede ir a visitar allí y había un hombre que iba y tenían algunos, o sea, los que lo habían creado, ¿no? Decían que había algunos inventos que según ellos Noé lo había hecho, no sabemos si es verdad o no, la escritura no dice en ningún lado, pero había algunas formas de alumbrar el arca, con una ventana que tenían arriba para alumbrar, porque imagínense que tenía 3 pisos, el de abajo no se veía ni, no había linterna, no había nada. Imagínense cómo hacían, pero después, si quieren, les paso la forma que Noé pudo hacer, según esta gente, para que hubiera luz en la parte de abajo. No es como algunos decían, que hay algunos libros judíos que llevaron una piedra que alumbraba y no sé, cuentos de vieja, como dicen algunos. Noé no tenía nada de eso raro. Y después, obviamente, que podemos hablar también, que se ha hablado pila de la representación de esa arca, ¿no? De que esa arca representaba a Jesús, representaba a Yeshua, y que es la salvación, de cómo Noé y su familia fueron justos y pudieron entrar dentro de esa arca y ser salvados del juicio que venía sobre la tierra. Amén. Vemos que nuestro Salvador, que nuestro Mesías, está representado allí en esa arca. Pero vamos a profundizar un poquito más en por qué Dios tuvo que hacer ese juicio, por qué Dios tuvo que traer ese juicio al mundo. Vamos a ir a nuestras Biblias en Génesis. Como dijo mi esposa, están todos avanzados. Yo uso la Biblia de mi abuela, pero están todos avanzados, se ve. Están todos con el celular. Bueno, vamos a Génesis 6:5 y dice Génesis 6:5, vio Yahweh que la maldad de los hombres era mucha en la tierra
y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Vemos que la gente que vivía allí, que vivía en la tierra, de continuo estaban pensando en cosas malas. De continuo estaban pensando en hacer mal, o tal vez no en hacer mal al otro, pero en cosas que a Dios no le agradan. Mi esposa hace unas semanas empezó a trabajar en la intendencia, ¿no? Y anda con la gente que anda haciendo limpieza en las calles y me comentaba, ¿no? Dice, todo el día, todos los días pasan hablando de sexo, y de sexo, y de sexo, y de sexo, y no saben hablar de otra cosa. Y ella, si bien había trabajado antes, siempre habrá trabajado de niñera o de otras cosas, y le sorprendía, porque nunca había estado así rodeado de gente, ¿no? Y todas mujeres, y dice, pasan todo el día, no tienen otra cosa que hablar. Y obviamente que la mayoría no están hablando de relación entre el esposo y mujer, ¿no? Sino que el amante, que esto, que aquello, ¿no? Entonces vemos que en el corazón del hombre, lamentablemente, en esos tiempos de Noé y ahora, está eso. Siempre mal o cosas alejadas que no le gustan a Dios. Cosas que están alejadas porque ahora pareciera que fuera normal que un hombre y una mujer tuvieran relaciones sexuales. Como están trabajando, están en la calle y están hablando de eso como que fuera el pan diario, ¿no? De cada día, no hay problema. Pero sin embargo sabemos que la fornicación es algo que a Dios le desagrada, que es algo que no está avalado por Él. Amén. Entonces vemos que, como dijo Yeshua también, que cuando Él viniera iban a ser como los días de Noé. Entonces, pero también viene eso enlazado del contexto del versículo, aunque no es de la para allá. En el versículo, vamos a leer el capítulo 6, versículo 2, que dice que viendo los hijos de Dios a las hijas de los hombres que eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Aquí este pasaje es medio... Hay algunas personas que no entienden, ¿no? Dice, ¿cómo que los hijos de Dios vieron las hijas de los hombres que eran hermosas? Y muchas personas piensan que estos hijos de Dios, ¿por qué uno eran hijos de Dios y otros eran hijos de los hombres? O sea, ¿cuál es la diferencia? Algunas personas piensan que estos hijos de Dios, que se nombra al principio, que vieron a las mujeres hermosas, eran descendientes de Set. Y si ustedes se recuerdan que el hermano de Set, Caín, había sido maldecido por matar a su hermano, por matar a Abel. Entonces, como que a los descendientes de Caín lo tenían a menos, los discriminaban, los trataban mal, que esas eran las hijas, las mujeres, las hijas hermosas de los hombres, piensan que eran los hijos de Set, y que los hijos de Caín y los hijos de Set eran los que se creían hijos de Dios. Amén. Pero no es eso lo que la Escritura nos dice, sino que aquí nos está hablando, aunque tal vez alguno que está mirando esta transmisión o alguno que no conoce mucho la palabra, le costará aceptar que está hablando de ángeles caídos. Y vamos a ver aquí en la palabra cómo podemos enterarnos de eso, ¿no? O saber que eso es así. Primero vamos a ver en Job, capítulo 1, versículo 6, que nos dice. Un pasaje muy conocido que muchos lo conocerán, pero vamos a leerlo para ver que 1.6. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Yahweh los hijos de Dios, entre el cual vino también Satanás. Ahí vemos que el diablo, un ángel caído, vino a presentarse ante Dios. ¿Y cómo es nombrado? Como los hijos de Dios. Amén. Entonces vemos que en el texto nos está haciendo referencia a los mismos hijos de Dios que habla aquí en Génesis, que por eso vieron a las mujeres hermosas. En algún otro libro que no está en la Biblia dice que lo que los atrajo a las mujeres era el cabello, así que tengan cuidado mujeres con el cabello. Y vieron las mujeres hermosas y de cierta manera esos ángeles se volvieron carne, no me pregunten cómo hicieron porque no está en la escritura, se volvieron seres tangibles y tuvieron relaciones con las mujeres y de ahí nacieron la raza de los gigantes. Por eso dice que había, no sé si se acuerdan de David y Goliat. Goliat medía más de 3 metros. Entonces de ahí nacieron esos gigantes. Entonces vemos que a Dios le desagradó todo eso que estaba pasando sobre la tierra. Amén. Entonces,
podemos pensar que podemos estar seguros de que Dios destruyó por eso. Pero ahora podemos preguntarnos, que el pastor se hacía esa pregunta ayer también, ¿no? ¿Por qué por agua? ¿Por qué hubo una inundación y destruyó todo? Sí, podía haber hecho caer fuego del cielo, como en Sodoma y Gomorra, podía haber hecho un montón de cosas, un terremoto, un volcán, ¿no? Un meteorito, tantas cosas. ¿Por qué descendió fuego del cielo? Digo fuego del cielo, ¿por qué descendió el agua del cielo? Vamos a ver unos pasajes que nos van a dar un poco más de luz con esto, amén. Vamos a ver en Colosenses, versículo 2, capítulo 2, perdón. No vale, porque usted tiene celular y llegan mucho más rápido que nosotros, los que tenemos Biblia. Colosenses 2, 12. Dice, sepultados con el bautismo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Amén. Ahí vemos que el, el bautismo, que si sabemos, el bautismo nos habla de inmersión en las aguas, nos está hablando de que es un volver a comenzar, como decía ayer el pastor. Cuando nosotros nos bautizamos en nuestras vidas, es un comienzo de nuevo, es un morir a las cosas viejas y comenzar de nuevo una nueva vida. Y eso era lo que Dios quiso hacer con el diluvio. Trató de bautizar la tierra y lo hizo, porque se salvaron solo Noé y su familia y todas las cosas fueron hechas nuevas, las plantas, los animales. Amén. También en Romanos, vamos a ver qué nos dice en Romanos 6:4, que nos habla también un versículo de lo mismo. Dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así nosotros andemos en vida nueva. Amén. Ahí vemos que Dios hizo nueva todas las cosas en la tierra, pero también hace nueva todas las cosas en nuestras vidas. Cuando nosotros creemos que Yeshua murió y resucitó y tenemos fe en su nombre y nos arrepentimos de nuestros pecados, Él hace nueva todas nuestras cosas. Dice toda nuestra vida, ¿no? Que dice la palabra que aunque nuestro pecado sea como la grana, como el carmesí, nos limpiará y seremos blancos como la nieve. Amén. Entonces podemos preguntarnos, bueno, sabemos que hubo un bautismo y que se hizo todas las cosas nuevas. Y que también Dios dijo que eso no se iba a volver a repetir. Si recuerdan, Él dijo que dejaré esto como señal y dejó el arco. Algunos dicen el arco iris, pero el arco iris es por otra cosa que no tiene nada que ver. Él dejó el arco en las nubes para mostrar que Él no iba a volver a hacer eso, no iba a volver a hacer ese bautismo, ¿no? Y podemos pensar, bueno, pero si Yeshua dijo que la tierra iba a estar de vuelta cuando Él viniera, como en los días de Noé, y también dice que los justos heredarán la tierra. Y también vamos a venir 1000 años a reinar juntos con Él. ¿Cómo va a ser con la tierra si no la puede volver a purificar? No la puede volver a inundar. Vamos a ver un pasaje que nos dice esto. Vamos a Mateo, capítulo 3, versículo 11. Dice, yo a la verdad, hablando Juan el Bautista, ¿no? Yo a la verdad bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. No sé si se dan cuenta a lo que me refiero, pero dentro de un tiempo, no muy lejano, por gloria de Dios, ¿no? Porque no sé cuántos se quieren ir con Él, no sé cuántos quieren que Él venga realmente y que se termine el sufrimiento, se termine el dolor. No sé si hay alguno acá que esté de novio, pero siempre los que están de novio no quieren, ¿no? Dicen, no, que demore un poco, que me dé tiempo para casarme. Pero sí, que venga igual, sí. Porque se va a terminar todo el problema de noviazgo, se va a terminar todas las peleas, se va a terminar todo el hambre, todo el sufrimiento. Porque hay muchas, no sé si alguna vez, como todos acá, habrán ido a otra iglesia, no solo el pastor que predica bien, ¿no? Habrán ido a alguna iglesia que predican mal.
Y habrán escuchado que dicen, que Jesús retrase su venida, porque para que puedan entrar, para que se pueda arrepentir. Yo fui a una iglesia que el pastor decía eso, y es una locura. ¿Cómo vamos a decir eso? Primero que nada, que está en contra de lo que la Escritura dice. Porque Él dijo que venga a tu reino, que tenemos que orar así, venga a tu reino. Entonces, ¿cómo vamos a decir, no, no venga, para que pueda entrar fulanito? Pero no tenemos en cuenta, tenemos la mente muy corta, si sabemos que en este momento hay gente muriendo. Hay gente muriendo de hambre, hay gente siendo violada, hay gente siendo prostituida. Entonces, si decimos no, que no venga, no pensamos en esas personas, porque el día que le venga se va a terminar todo ese mal, se va a terminar todo ese dolor, se va a terminar todo ese sufrimiento. Amén. Entonces podemos ver por estos versículos que Yeshua vendrá y va a haber un bautismo en la tierra, pero esta vez va a ser con fuego. Pero esto lo podemos ver detalladamente en 2 de Pedro, capítulo 3, que nos habla sobre eso. Dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. El pastor hablaba de esto, ¿no? Y decía, pero nosotros no estamos en tinieblas. Nosotros no estamos en tiniebla para no saber cuándo Él vendrá. Nosotros no sabemos el día exacto, la fecha exacta, pero sabemos que en una fiesta de Yom Teruah, ahí va a venir Yeshua. Amén. Cuando nosotros estemos festejando y estemos tocando la trompeta, ahí realmente en los cielos también va a sonar la trompeta y va a venir Yeshua. Amén. Y dice siguiendo con el versículo, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Amén. Ahí vemos que la maldad, la impureza, todo el pecado, todo lo malo va a ser quemado, porque dice las obras que hay en ella, no solamente las cosas que hay en ella. Dice el versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Amén, hermanos. Sabiendo que va a venir un fuego que va a destruir todas las cosas, tenemos que tratar de andar como Él anduvo. Dice Yeshua, si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Muchas veces, recuerdo, aquí enfrente hay una iglesia bautista, donde yo fui desde chiquito. Y recuerdo que crecí en la iglesia y siempre como que de chico, de preadolescente, de adolescente, joven, decía, yo quiero saber la voluntad de Dios, yo quiero saber la voluntad de Dios, no sé si alguna vez le pasó, ¿no? Y quiero saber la voluntad de Dios, y quiero saber, y le decía al pastor, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Y no sé, vos tenés que orar, me decía el pastor, para tu vida. Pero era tan fácil para el pastor decirme, acá está la voluntad de Dios. Esta es la voluntad universal de Dios. Amén. El guardar los estatutos, los preceptos de Dios, es andar como Él anduvo. Amén. Para agradarlo. No podemos ir tras doctrinas inventadas por hombres, cosas que inventó algún sacerdote, algún rabino. No, tenemos que ir en la palabra de Dios. Amén. Dice que en la palabra de Dios está todo lo que necesitamos para salvar nuestras almas. Entonces vemos, hermanos, que tenemos que andar santa y piadosamente guardando sus mandamientos. En el versículo 12 dice, esperando y apresurándolos para que la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Amén. Ahí vemos que va a descender fuego y va a haber un bautismo en la tierra. Amén, hermanos. Pero también nos habla la palabra de un bautismo de fuego para nosotros. Y muchas personas piensan que el bautismo de fuego, bueno, es hablar en lenguas y no sé qué, hacer unas cosas ahí, ¿no? Pero hay versículos que dicen que nosotros tenemos que pasar por el fuego de la prueba. Muchas veces estamos pasando por pruebas, por problemas, y no nos gusta. ¿A quién le gusta pasar por pruebas, por problemas? A nadie. Pero tenemos que pasar porque ese fuego nos va purificando, va sacando las impurezas que tiene nuestro corazón, que por ahí muchas veces nosotros no nos damos cuenta que somos así. Muchas veces dice la Escritura que Dios probó a tal persona, Dios probó a tal persona. ¿Dios no sabía lo que había dentro de esa persona? Sabía. Pero el que no sabía era esa persona. Porque por ahí muchas veces no, yo soy santo, no, yo guardo los mandamientos, no, yo
Yo sigo todo lo que el maestro dijo. Y Dios nos pone unas pruebas y caemos. Entonces muchas veces nosotros tenemos una estima demasiado alta de nosotros mismos. Entonces Dios nos pone la prueba y caemos y decimos, Dios, ayúdame. No, no era como yo pensaba, me faltaba. Porque ¿saben qué? Hasta el día que Él venga, a todo nos va a faltar. Cada día vamos creciendo en la estatura y la plenitud de Cristo, pero ninguno lo ha alcanzado todavía. Y ahí el día que Él venga, Él va a renovar todo, va a renovar hasta nuestra mente, y allí vamos a alcanzar eso. Amén, hermanos. Eh, es hermosa la palabra de Dios y como dije, podíamos estar toda la tarde compartiendo de la palabra de Dios, de sus milagros, de las cosas que Él ha hecho. Pero quería traer esta pequeña reflexión, no hacerla muy larga, pero que se vayan con este mensaje en la mente, que como Él bautizó la tierra, nosotros tenemos que bautizarnos y tenemos que ser criaturas nuevas. Pero si hay algo en nuestra mente, en nuestro corazón, que esté mal, que no esté de acuerdo a la palabra de Dios, aunque nos duela, pidamos que venga ese bautismo de fuego, venga ese bautismo de fuego y queme todo lo que esté mal en nosotros. Amén, hermanos. Vamos a estar adorando al Padre con una adoración más, ya para terminar esta reunión.